Gloria a Cristo, aleluya. La honramos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Le damos la honra y la gloria a aquel que vive y reina para siempre. Quiero compartir con ustedes este mensaje que continúa la serie que hemos estado ya en anterioridad escuchando. Esta serie que tiene que ver con la vida de los reyes, aquellos reyes que Dios había escogido, que habían sido puestos para gobernar el pueblo de Israel, pero que habían fallado en muchas ocasiones. Y hoy quiero compartir contigo la vida del rey Amasías, el rey que sirvió a medias. Y quiero que leamos la palabra de Dios ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Gloria al Señor. Oremos en esta hora y pongámonos en sus manos. Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu divina presencia, dándote gracias por esta oportunidad que nos permite de estar aquí, Señor, transmitiendo, Señor, esta palabra, que esta palabra sea de bendición para la vida de cada uno de mis amigos y hermanos que escuchan esta transmisión, y que edifique su vida de una manera especial. Que la enseñanza en tu palabra siempre nos instruya para buscar ser mejores delante de ti, Padre Santo. La honra, la gloria y la alabanza para ti, Señor, desde ahora y para siempre. Gloria al Señor. Quiero iniciar esta reflexión bíblica con dos preguntas que he escrito. Y la primera de ellas es: ¿cuándo se convence realmente a una persona? La segunda es: ¿están realmente persuadidos sus oyentes si asienten con la cabeza a sus declaraciones, pero nunca están motivados para tomar medidas con respecto a esas ideas? ¿Cómo saber que una persona está realmente convencida de algo? Estoy hablando de un rey que sirvió a medias a Dios. Pero ¿por qué? ¿Acaso Amasías no estaba convencido de lo que Dios quería de él? ¿Acaso este rey no estaba convencido del llamado que Dios le había hecho para que él fuera un instrumento de bendición? Lo extraño que la palabra de Dios nos dice que este rey hizo lo recto ante los ojos de Dios. Este rey hizo lo recto ante los ojos de Dios, como muchos otros reyes habían hecho lo recto ante los ojos de Dios. Pero aquí el escritor añade unas palabras más que no añade en otros reyes. Y dice que este rey había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Escúchame bien, sus acciones habían sido rectas, había actuado de una manera recta cierta parte de su vida, había tomado decisiones correctas, pero dice el escritor, dice la palabra, aunque no de perfecto corazón. Todo lo contrario a su antecesor, a su antepasado David, que había sido hecho un hombre, había sido reconocido como un hombre con un corazón perfecto, con un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Amasías, aunque había hecho cosas rectas ante los ojos de Dios, pero había algo en su corazón, que no hacía que fuera perfecto. Había algo en sus intenciones que estorbaban para que su corazón fuera perfecto. Dice la versión, una versión de la Biblia, Dios habla hoy, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Aunque había hecho cosas grandes, sin embargo, no lo había hecho de
corazón sincero. Qué tremendo. ¿Cómo entender esto? Bueno, la historia nos lo relata. La historia de este hombre, de este rey, que es pequeña, y la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso del 1 al 20, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, encontramos que en sí son 3 etapas de su vida. Primero, los primeros días, cuando él, dice la palabra de Dios, que hace o busca hacer lo recto ante los ojos de Dios. Y dice la palabra de Dios que este rey, que al principio, en sus primeros intentos, dice la palabra de Dios que había llegado al trono porque su padre había fallecido, había sido asesinado más bien. Había perdido el trono porque se había desviado del camino de Dios, y ahora su hijo Amasías estaba en el trono. Y como todo rey que acababa de llegar al trono, al saber que su padre había sido traicionado, que su padre había sido asesinado cobardemente, tiene que vengar y toma a aquellos hombres que habían asesinado a su padre, los toma y los lleva a la muerte. Pero dice la palabra de Dios que este hombre Amasías inicia bien, porque dice la escritura que no ordena matar a ninguno de sus familiares, no ordena destruir a su familia, y era algo común. Si un rey llegaba al trono y había alguien dentro del pueblo, dentro del palacio, que había conspirado para matar al rey anterior a su padre, el rey que llegaba mataba a aquellas personas, mataba a sus familiares cercanos y raía de la tierra toda la familia de ese rey, para que no quedara nadie de esa familia para tomar venganza. Sin embargo, dice la palabra, dice la escritura, mi hermano, dice que este rey Amasías solamente mandó asesinar a aquellos hombres que habían conspirado directamente y habían participado de la muerte de su padre, pero no hizo así con su familia, honrando lo que la ley decía, hermano. Así estaba escrito en la ley de Moisés, que el padre no pagará por los pecados del hijo. Así que era algo que estaba escrito en la ley, así que no desobedece la ley de Dios, sino que honra la ley de Dios. Nos damos cuenta que sí conocía la palabra de Dios, que era un hombre, porque su padre había restaurado el culto a Dios y había restaurado la lectura de la ley. Y el rey Amasías, su hijo, conocía la ley de Dios y decidió obedecer y no, escúchame bien, y no tomar venganza en contra de los hijos de estos hombres. Y a Dios le había agradado. A Dios le había agradado, y el Señor había determinado estar con Amasías. Lo iba a prosperar, lo iba a bendecir, lo iba a defender, lo iba a respaldar, lo iba a proteger, porque había hecho lo recto ante los ojos de Dios. De inmediato aparece la segunda etapa de la historia bíblica, que relata la primera batalla, de 2 batallas que hizo frente el rey Amasías. La primera batalla, donde él se levanta en contra de la ciudad de Edom. Y dice la escritura que reúne 300,000 tropas. Se ha levantado porque va a enfrentar a este pueblo. Y no solamente levanta 300,000 tropas del pueblo, sino que contrata 10,000 tropas del pueblo de Israel, su hermano, su vecino, para que le ayuden a ir en contra de este pueblo de Edom. Sin embargo, viene el profeta. Dice la palabra de Dios que un profeta de Dios vino a la presencia del rey Amasías. Quiero que vayas escuchando bien el relato de la historia. El profeta viene a la presencia del rey Amasías, y dice la palabra de Dios que el profeta le dice: ¿sabes qué? Dios no quiere que vayas con esas personas que tú has contratado del pueblo de Israel, esos hombres que tú has llamado para que vayan contigo a pelear, a luchar en contra de Edom. Dios no quiere que ellos vayan contigo.
Entonces el rey Amasías le responde al profeta y le dice: pero es que ya les he pagado, ya los he contratado a cada uno de ellos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a perder dinero, voy a perder mi inversión económica. Entonces el profeta le dice que no vaya, porque Dios lo va a respaldar y Dios le va a dar mucho más de lo que él invirtió o de lo que él gastó con esas 100,000 tropas. Entonces el rey Amasías, como que a través de estas palabras del profeta, como que es convencido, se convence de que no vayan esas tropas, como que las palabras de que Dios te va a dar más, Dios te puede prosperar más, y si desobedeces a Dios, de todas maneras Él te puede hacer perder, aunque vayas con 400,000 hombres. Así que aquel rey decide obedecer la palabra y despide a sus casas a aquellos hombres de Israel, y se van bien enojados, se van bien molestos. ¿Por qué? Porque el rey Amasías ha dicho: ustedes no van a ir a pelear con nosotros, porque Dios lo ha dicho así. Tomen lo que les corresponde y váyanse a su casa. Y se fueron enfurecidos, dice la palabra de Dios. Se fueron enojados por lo que había hecho el rey Amasías al pueblo, a la ciudad de Israel. Y después dice la escritura que el profeta Amasías va a la batalla y Dios le da una gran victoria, y Dios lo respalda de una manera especial, Dios lo respalda de una manera poderosa. La mano de Dios se hace presente en esa batalla, y el rey regresa victorioso, regresa con una gran victoria, porque ha destruido un pueblo, aleluya, con su propio ejército, y esto le causa orgullo, y esto le causa una confianza. Pero algo sucede, hermano, algo que parece que contradice toda la historia bíblica, algo que cuando tú lo lees te quedas con una interrogante de ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? ¿Obedeció a Dios? ¿Fue a la batalla? Dios le da la victoria, y cuando regresa, dice la Biblia, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso delante de sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Paz de Cristo, hermano. Como que no alcanzamos a comprender esto. Como que no entra en el relato de la historia. Como que no puedes entender lo que acaba de suceder. Como que no puedes entender lo que este hombre acaba de hacer. Jehová de los ejércitos, el Dios ha peleado por él en la batalla. Como pelea por ti y por mí en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, en medio de la adversidad. Como lo defiende en medio de aquellos ataques que el enemigo lanza. Como nos provee en medio de la necesidad. Como nos sana en medio de la enfermedad. Así había defendido al rey Amasías y le había dado la victoria. Y regresa. Y cuando regresa, se trae consigo los dioses de los hijos de Seir y los pone delante de él. No solamente se conforma con traer aquellas estatuas, no solo se conforma con cargar a aquellos dioses paganos, sino que dice la palabra de Dios que llega y los planta delante de él, los coloca delante de él, mi hermano. ¡Qué tremendo rey! Y después que los coloca delante de él, los adora y les quema incienso. ¿Qué cosa tan más extraña, hermano? Si tú lees la primera parte, hermano, de esta historia, no hayas que decir qué pasó con este rey. Está obedeciendo a Jehová. Está recibiendo, está haciendo lo bueno ante los ojos de Dios. Dios lo respalda, pero después de una gran victoria, hermano,
viene una traición. Como cuando Dios bendice nuestra vida, nos prospera, nos protege, y luego tú te vas a agradecerle a los ídolos, a los dioses contemporáneos, no a esos dioses que están en la pared, pero hay otros dioses que están delante de nosotros y que mejor le damos el reconocimiento. Ese egocentrismo de pensar que somos nosotros, que eres tú, que soy yo el que lo ha logrado, es que tengo esta posición por mis propias fuerzas, he llegado aquí por mi inteligencia, he llegado aquí por mis fuerzas. Mentira, porque sin Dios no somos nada. Sin Dios, hermano, no tenemos nada. El valor que tiene nuestra vida es un valor proporcionado por Dios. Todo lo que tienes es porque Dios te lo ha permitido, es porque Dios te lo ha dado, es porque es un regalo de parte de Dios. Y Amasías no entendió eso y se fue a la idolatría inmediatamente, malagradecido. Se fue a la idolatría. Como nosotros en ocasiones, después de que Dios hace algo grande y maravilloso, nos vamos y traicionamos la confianza, y en lugar de venir y servirle y confirmar nuestro voto, en vez de venir y renovar nuestro pacto con Él, vamos en pos de dioses ajenos. Y Amasías regresa y adora a los dioses del pueblo de Seir, hermano. Y el profeta, dice la palabra de Dios, inmediatamente va al rey Amasías y le dice, y le pregunta: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no te libraron a su pueblo, que no te libraron a su pueblo de tus manos? ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de honrar a Dios, por qué en lugar de bendecir el nombre de Dios, honramos a los hombres? ¿Por qué no? Porque en lugar, le dijo el profeta, de honrar a Jehová que te dio la victoria, no a esos dioses, tú has honrado a esos dioses paganos. Y dice la palabra de Dios, dice la Escritura, aleluya, gloria al Señor, Dios tenga misericordia. El rey le contesta muy enojado, airado al profeta, y le dice: te he puesto a ti por consejero del rey, déjate de esto, porque quieres que te maten. No te estoy, como diciendo, no te estoy pidiendo tu opinión. Oh, sí, escuchaste cuando ibas a pelear, cuando estabas en necesidad, cuando necesitabas que la mano de Dios te respaldase, te diese la victoria, te acompañase. Si estabas pidiendo la opinión, si estabas aceptando la voluntad de Dios, pero ahora que estás sano, ahora que tienes la victoria, no te interesa lo que Dios te está diciendo. Y le dice el profeta: no te he tomado por consejero, vete, o quieres que te maten. Y dice la palabra de Dios que el profeta le responde. Dice la palabra: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. El profeta le declara que ya estaba determinado su destrucción, porque había fracasado en el consejo, porque había desobedecido. En lugar de venir a honrar a Dios, en lugar de ofrecerle esa adoración, hermano, su corazón no estaba completamente entregado a esa voluntad perfecta de Dios, hermano. Y cuando yo leía esto, me preguntaba: ¿por qué razón? Pero cuando fui a leer al segundo libro de Reyes, capítulo 14, ese pasaje paralelo de la historia del rey Amasías, dice en los primeros versículos, verso 2 del capítulo 14: cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su padre fue Joadán de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, no era de perfecto corazón como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo esto, dice la palabra de Dios,
los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. La idolatría estaba todavía presente, estaba introducida en la nación judía, en el pueblo de Judá. Todavía había lugares altos donde se levantaban imágenes a Acera, a dioses paganos, a Baal, entre otros. Todavía había lugares donde se les quemaba incienso a esos dioses paganos. Todavía estaban ahí. Amasías, como su padre, no los habían destruido. Permitió a Amasías que continuaran. Su corazón no había sido entregado totalmente. Había algo todavía en su corazón que lo ataba a ese mundo pasado. Como cuando tú y yo venimos al camino de Dios, pero no podemos romper. No queremos dejar aquellas costumbres paganas que teníamos antes de venir al camino de Dios. Y esas costumbres están ahí como un lazo esperando volvernos a atar al mundo, volvernos a tener cautivos. Y Amasías, en lugar de llegar y destruir todos aquellos lugares altos, permitió que continuaran, porque en su corazón todavía había algo que no le permitía totalmente ser de perfecto corazón. No había una perfección en su corazón, era de un corazón todavía no entregado en su totalidad a Dios. Y falló, hermanos, porque fue y adoró estos ídolos y le dijo al profeta: no voy a escuchar. Y el profeta le dijo: bueno, pues se ha decretado que tú, dice la palabra, se ha decretado destruirte porque has hecho. Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y corrió al profeta de la presencia, de su presencia. Y dice la palabra de Dios que lleno de ese orgullo, lleno de esa creencia de que ya lo podía hacer todo porque había derrotado a los edomitas, enseguida dice la escritura que presentó su segunda batalla ahora contra el pueblo de Israel. ¡Qué extraño! Dios estaba molesto con Israel, porque Israel estaba yéndose al paganismo, a la idolatría. Pero lo extraño es que Dios ahora va a utilizar a Israel, que Dios lo está castigando, que Dios, hermano, está hablando duro con Israel para castigar a su hermano Judá, porque ha desobedecido. Dios va a usar un pueblo que también está en la idolatría para castigar a un pueblo que se ha desviado de su voluntad, a su hermano Judá. Y este hombre, Amasías, decide retar al rey Joás de Israel. Y le manda un mensaje y le dice que quiere enfrentarlo y que quiere verlo cara a cara. Y el rey de Israel dice: ¿sabes qué? Mejor quédate en casa, mejor no busques problemas, mejor quédate en tu casa, porque no quieras salir a la guerra porque vas a perder. Sin embargo, Amasías, este rey, no hace caso y se levanta en contra del pueblo de Israel, dice la escritura. Pero Dios lo castiga y lo hace perder al rey. Y no solamente eso, esta soberbia que ahora había en su corazón va a ser quitada, porque aquel rey de Israel dice que lo tomó prisionero y lo llevó hasta el mismo Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que saquearon todo Jerusalén. Lo dejó avergonzado. Lo dejó avergonzado porque este hombre no entendía que el poder que él tenía no era un poder que venía de parte de él, era un poder que venía a través de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, Dios te da la victoria. Cuando tú eres obediente a la voluntad de Dios, Dios te bendice. Pero cuando tú en tu soberbia dices: no necesito a Dios y puedo tomar mis propias decisiones, no necesito el consejo de la palabra de Dios, porque Amasías había dicho eso al profeta. El profeta era la voz de Dios.
El profeta era el comunicador de Dios. Y Amasías no estaba dispuesto a escuchar ya la voz de Dios, porque se había enorgullecido y pensaba que él había ganado por sus propias fuerzas. Sin embargo, hermano, hubo decadencia en su vida. ¿Y sabes qué? Terminó siendo asesinado nuevamente como su padre. Terminó siendo asesinado nuevamente. El pueblo conspiró, su propio pueblo conspiró en contra de él, porque ya no le tenían esa confianza, ya no conocían, ellos desconocían al rey Amasías, porque había fallado, porque se había ido en contra de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que aprender en esta historia. Yo quiero compartirte solamente 4 cosas que nos ayudan a aprender en esta historia. La primera lección que la palabra de Dios nos deja en esta historia es que, un corazón imperfecto nubla el juicio y confunde los motivos. Un corazón que no es conforme al corazón de Dios nubla el juicio y confunde los motivos. No entiende el pastor, no entiende el ministro, no entiende el líder, no entiende el cristiano por qué Dios lo ha llamado y por qué Dios lo ha empoderado con ese ministerio, y lo malusa y piensa que es él como persona quien tiene la autoridad, y eso nubla su juicio y empieza su decadencia. Se vuelve piensa más en lo económico que en lo espiritual y en la obediencia de Dios. Amasías estaba pensando, cuando peleó con Edom, más en que iba a perder dinero. Me van a costar mucho dinero estas personas, porque ya les pagué. Ya les pagué. Segunda de Crónicas 25:9 dice la escritura. Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Su juicio estaba nublado, porque su corazón era imperfecto, sus intenciones eran imperfectas a la voluntad de Dios, hermano. Él estaba pensando en la pérdida económica, pensaba que su ministerio se movía por la cuestión económica. Era un error, fue un error del rey Amasías, y aprendemos que no es un corazón perfecto, pone por encima la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. En segundo lugar, un corazón imperfecto carece de gratitud. ¿Qué hizo Amasías? En lugar de regresar a adorar a Dios, regresó a adorar a los dioses paganos, a ofrecerles incienso, como si ellos le hubieran dado la victoria. Qué triste, hermano, cuando Dios nos da la victoria, nos sana, y en lugar de venir a honrarle a Dios, Dios te bendice, y en lugar de decirle gracias, Señor, por todo lo que me has dado, nosotros cometemos el error, fíjate bien, la equivocación tan grande, mi hermano. Esa equivocación tan grande de honrarnos a nosotros mismos o a honrar a alguien más. Ese es el segundo error de un corazón que no es conforme al corazón de Dios. En tercer lugar, un corazón imperfecto rechaza el buen consejo, rechaza la buena palabra. Amasías rechazó el consejo del profeta, el consejo de Dios, y en lugar de eso decidió hasta amenazar al mismo profeta, y le dijo: ¿sabes qué? Si quieres morirte, síguele. Si quieres terminar muerto, ¿qué? Qué tremendo, hermanos, cuando rechazamos el consejo de Dios. Y en cuarto lugar, un corazón imperfecto destruye la confianza. El pueblo conspiró en contra de él, porque ya no lo consideraban un hijo de Dios. El pueblo murmuró, hermano, a escondidas, cómo matarlo, cómo destruirlo por lo que había hecho, porque ya no lo consideraban ese rey de perfecto corazón que había iniciado en su primera etapa de reinado. La historia del rey Amasías nos deja muchas lecciones, hermano, pero lo más importante es que nosotros debemos siempre, hermano, siempre servir a Dios en todo lo que hagas de recto corazón. Que las intenciones por las cuales tú predicas, yo predico,
que las intenciones por las cuales servimos a Dios, por las intenciones por las cuales tú vienes al camino de Dios, sean perfectas. Que tú entiendas que cuando tú llegues a esa pila bautismal, amigo, sea porque has reconocido que le has fallado a Dios y que necesitas la salvación de tu alma, y has reconocido que solamente Dios te puede dar esa salvación, y vienes humillado delante de Él a entregarle tu vida. Así que hoy, hermano, le damos gracias a Dios por esta bendición, y quiero elevar una oración a Dios pidiendo que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, hermano, y que en nuestro corazón siempre exista la intención de servir de todo corazón al que vive y reina para siempre. Que no estén por encima otras intenciones, hermano, que la gente nos admire, nos respete. No, las intenciones es honrar al que vive y reina para siempre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que necesitamos cada día de ti, Padre, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las adversidades, en medio de todo lo que estamos viviendo. Necesitamos, Señor, que tu mano poderosa esté con nosotros, Señor. Necesitamos, Cristo maravilloso, que esa mano de poder se haga presente en nuestra vida, guiándonos, cubriéndonos, cuidándonos, protegiéndonos en todo momento. Gracias, Cristo maravilloso. Te honramos en esta hora. Queremos que nuestro corazón sea un corazón recto delante de ti. Que nuestro corazón sea un corazón puro, Señor. Sea un corazón limpio, Señor. Que tenga como intenciones agradarte y servirte con todo nuestro corazón. Te alabamos, Padre, y bendecimos.
de esta transmisión. Y yo bendigo tu vida y la vida de tu familia. Estamos orando, seguimos orando. No desmayes, porque Dios está con nosotros. No importa el problema, la enfermedad que estés pasando, declaramos que Dios va a intervenir. Escucha la palabra de Dios, que Dios está contigo. Dice la palabra de Dios, que Él está contigo en todo momento. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Confía en ese Dios que nos da la victoria, en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga y Dios te guarde. Sigamos alabando a Dios, cantaremos una alabanza más. Yo les dejo, Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la tarde con el tema La Segunda Venida.